Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Gracias por conectarse. Es un gusto volver a verles y les debo una disculpa. La semana pasada tuve un tremendo lapsus mentalis y tuve que cumplir con un compromiso y me fue imposible transmitir. Pero aquí estamos y con la ayuda del Señor vamos a continuar con el estudio que venimos desarrollando. Pero antes de empezar vamos a dar unos minutillos para que nuestros hermanos se conecten. Mientras tanto vamos a saludar a los que ya están conectados. Así que si tú quieres un saludo especial del Pastor Tito, escríbeme por ahí para que yo sepa que estás conectado porque transmito desde un teléfono, así que no me aparece, si tú no me escribes, no sé que estás conectado. Entonces, escríbeme ahí, salúdame y te devolvemos el saludo con mucho gusto. Mientras tanto, saludamos a María Eugenia, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, María Eugenia, un fuerte abrazo. Mi querido pastorazo Aníbal, hola pastorazo, qué gusto saludarte. Aníbal es uno de los accionistas de Canal 27. No, así lo molesto yo porque lo invitan un montón porque es un pastor a todo dar y con conocimiento vasto de las escrituras. Así que te bendigo, pastor, sos una bendición. Me disfruto tus intervenciones cada vez que te puedo ver allí en el canal. Así que un fuerte abrazo. Mi querida Astrid también ya está con nosotros. Astrid, Dios te bendiga. Saludos a Gerardo también, ahí está contigo, pues estoy viendo, así que a los dos un fuerte abrazo, qué bueno saludarles. Mi querida Sofi, también qué bueno verte por estos rumbos. Un abrazote, Sofi, gracias por conectarte. Y vamos a tener hoy una sesión bastante interesante. Empezamos hoy ya con el libro de Génesis. Así que usted, por favor, los que ya están conectados, si no lo tienes a mano, ve, corre por un papel, un cuaderno, un lápiz o un lapicero, porque vas a tener que apuntar hoy. Y quiero decírtelo de una vez, así que corre a traer un lapicero o si lo apuntas en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, no sé, pero es bueno que apuntes porque si no, pues es de balde que escuches, se te va a olvidar. Pero vamos a hacer una oración y creo que ya vemos los que tenemos que estar para comenzar y poco a poco se irán conectando nuestros demás hermanos. Así que muchísimas gracias por estar por acá y cierra tus ojos y vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad infinita hacia nosotros, Señor. Estamos acá dispuestos a aprender tu corazón, Señor, más que aprender letra. Queremos conocer el corazón, tu Espíritu Santo, Señor, y que tu palabra sea vivificada en nuestra vida. Te honro, Señor, en esta noche. Dame tu gracia para transmitir tu mensaje fielmente. Y a mis hermanos, dales tu gracia para poder recibirlo también con fidelidad, con hambre y con integridad en su corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar directo a lo que nos concierne en esta hermosa noche. Y yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis y espero que hayas preparado tu corazón. Esdras capítulo 7, verso 10 dice que Esdras preparó su corazón para buscar o para inquirir en la ley de Dios. Es necesario que nosotros vengamos a su presencia con corazones listos, con un corazón preparado para que su palabra pueda caer en una tierra abonada, en una tierra preparada y que en su tiempo, en el tiempo de Dios, pueda dar fruto abundante a nuestra vida. Amén. Así que vamos a darle, permítame, acá me apareció una, aceptar, ok. Ok, ahí está. Así que, mis amados, el libro de Génesis es un precioso libro, es un importante libro.
¿Por qué es importante? Bueno, primero porque está en la Biblia. Todos los libros que aparecen en la Biblia son importantes. Quiero decirle algo, no hay ninguno que sea más importante que el otro. Todos nos revelan el corazón de Dios y cada uno de los libros, de los 66 libros que forman el canon bíblico, son una parte importante, una pieza importante para conocer lo que Dios necesita que conozcamos. Así que no es este el tema, pero es bueno que usted estudie también la historia de la iglesia, la historia bíblica, para que sepa cómo fueron conformados estos libros canónicos y que podamos tener la tranquilidad y la certeza de que cada uno de ellos es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Aunque hay más de 40 autores que escribieron inspirados por el Espíritu Santo en diferentes épocas, de diferentes contextos sociales, políticos. Es una maravilla la palabra. Yo cada vez que leo la Biblia me sorprende, mis amados, la exactitud de la palabra. No hay otro libro en la historia que pueda estudiarse de una manera tan completa como la palabra de Dios. Desde el capítulo 1 y versículo 1 de Génesis hasta el capítulo 22, el último versículo de Apocalipsis, tenemos la certeza que Dios está allí. Así que el libro de Génesis es un libro extraordinario. Número uno, apunta ahí, porque es el primer libro de la Biblia. Con este libro inicia un viaje maravilloso a través de un contexto maravilloso, primeramente espiritual, porque la palabra de Dios tiene ese poder. Nos introduce a un ambiente de Dios. Es el único libro que nos introduce por naturaleza a un ambiente de Dios, mis amados. ¿Por qué? Porque salió del corazón de Dios. Todos los demás libros que existen, hablo cristianos, son inspirados por la palabra. O sea, tienen que tener la base en la palabra para que puedan ser libros de edificación cristiana. Pero la Biblia tiene su inspiración directamente del corazón de Dios. Y Génesis es un libro extraordinario porque es un libro de orígenes. Yo quiero que tú apuntes esta palabra. Muy buenas noches, mi querido Charles. Dios te bendiga. Saludos hasta Campeche, a toda la gente de por allá, Iglesia Linda, su pastor David. Es un hombre de Dios que amo mucho. Así que el libro de Génesis es el libro de los orígenes. Apunta ahí. Mira, todo, casi todo tiene su principio en el libro de Génesis. Todos los demás temas, todos los demás temas que vamos a estudiar en el transcurso de toda la Biblia tienen su origen en el libro de Génesis, el libro de los principios. La primera vez, esto es importante, la primera vez que Dios habla de un asunto en la Escritura, apúntalo, la primera vez que Dios habla de un asunto, de un tema en la Escritura, es una semilla que contiene toda la sustancia de ese tema a través de toda la Biblia. Hay un principio de interpretación hermenéutica bíblica que es el principio de la primer mención. En el libro de Génesis vamos a ver qué significa eso, pero todo lo que está compactado en esta semilla de Génesis es revelado más claramente a través de las escrituras. Y cada vez que se repite en el transcurso de toda la Biblia, el Señor nos va a revelar más y más del asunto o del tema específico que estemos necesitando aprender. Sin embargo, la primera mención, la primera vez que se menciona un tema, un asunto, un punto, un número, cualquier cosa en la Biblia es una guía
para llegar a descubrir la plenitud de esa verdad o la verdad en su madurez plena. Por favor, pon atención en esto y cualquier duda me la apuntas ahí. Quisiera tenerlos delante, pero es imposible, ¿verdad? Así que, por favor, apúntame ahí si tienes alguna pregunta de lo que estamos hablando. A medida que se revela, escucha bien, a medida que se revela o que se va revelando la palabra a nuestro corazón, estas verdades progresivamente se van afianzando en nuestro espíritu y vamos obteniendo cada vez más claridad. Por eso es que es imposible que es imposible vivir de un versículo, mis amados. Hay una tendencia por ahí que dice, mejor es un versículo y vivirlo que saberse toda la Biblia y no vivirla. Mire, ninguna de las dos cosas podemos escoger como buena, porque qué bueno que vivas un versículo, pero no vas a cumplir el propósito eterno de Dios con un versículo. Tampoco es bueno saberse toda la Biblia y no vivirla. El corazón de Dios es que podamos saber la Biblia y vivirla. Ese es su propósito, mis amados. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Hoy hay frío, así que cambié el agua mineral por café. Ok, mira pues. Así que el libro de Génesis contiene todas las semillas o la mayoría de semillas que van a dar fruto en el transcurso de los 65 libros restantes. ¿Está conmigo? Ahora, ¿de qué se trata esta ley de la primer mención? ¿De qué se trata esta ley de la primer mención? Es una regla, de hermenéutica que nosotros tenemos que entender. Le voy a dar algunos puntos rapidito. La primera mención de un asunto en la Biblia es la base sobre la cual toda revelación posterior debe ser construida. Se lo voy a repetir. La primera mención de un asunto es la base sobre la cual toda revelación posterior debe ser construida. En los comentarios, cuando terminemos el estudio, voy a subir estos puntos, pero es bueno que usted los apunte ahorita y si se queda, no se preocupe, yo voy a subirlo en el post para que usted los tenga, ahí en los comentarios para que usted los tenga y los pueda apuntar más despacio más adelante. Ok, la primera mención de un asunto es la base sobre la cual toda revelación posterior es construida. La Biblia nunca se contradice, se complementa. Le voy a dar un secreto para encontrar perlas maravillosas. Cuando usted encuentre un tema que aparentemente o algún punto específico que aparentemente se contradiga, vaya, métase con Dios, escudriñe las escrituras, vaya, los recursos hoy son casi infinitos, hay concordancias, hay libros que le puedan ayudar a complementar para que usted pueda tener una interpretación correcta de la escritura y donde aparentemente hay una contradicción, regularmente hay una perla maravillosa que lo va a bendecir. Así que la Biblia jamás, jamás se contradice. La Biblia se complementa. Cuando usted lea en Isaías, en Jeremías, en Oseas, en Ezequiel, en Daniel, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Santiago, en Apocalipsis, en cualquier lado, un tema, siempre vaya al origen. Es lo primero que debemos hacer. Mire, es lo primero que nos enseñan en el Instituto Bíblico cuando nos están enseñando a preparar mensajes, a estudiar la palabra de una manera sistemática, responsable, es siempre ve al origen. ¿Y sabe algo? Jesús fue al origen. Cuando a Jesús le preguntaron, por ejemplo, acerca del adulterio, ¿sabe qué fue lo que Jesús contestó cuando le preguntaron? Dice, mas al principio no fue así. Y se fue a Génesis.
Dejará el padre, perdón, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer. Esa semilla, Jesús, ese tema, Jesús lo planteó y lo respondió y lo regresó al inicio. Asunto significa, Sofi, algún tema en específico, algún asunto que tú quieras estudiar en la palabra, tema de cualquier que nos aparece en la palabra, ¿verdad? Regularmente, el perdón es un tema, el matrimonio, el divorcio, escatología, el pecado, la santidad, todo eso, su semilla está en Génesis. Y el Señor nos dice, si quieres conocer la plenitud de este asunto, de siempre al inicio. Por eso es que debemos ir con nuestro corazón preparado para aprender lo que el Señor necesita que nosotros comprendamos. ¿Ok? Así que el principio de la primer mención es importante porque esta ley quiere decir que esta primer ley nos ayuda para interpretar cualquier versículo en la palabra. Es examinar la primera vez que el tema aparece y de ahí nos vamos para continuar con entendiendo la revelación que Dios nos quiere dar. ¿Está conmigo? ¿Estamos entendiendo? ¿Ok? La ley de la primera mención sienta un precedente. Cada vez que la Biblia habla la primera vez un tema, sienta un precedente. Le voy a poner un ejemplo. Abraham, Dios le pide un hijo, le pide a su hijo, le voy a resumir la historia, él sube al monte y sacrifica a Isaac. Y antes, cuando él va a clavarle el cuchillo en el corazón a su hijo, usted ha estudiado la Biblia, sabe lo que pasó, Dios manda a su ángel, le detiene la mano y Dios le dice, ahora sé que temes a Jehová, ¿ok? Por tanto, no vas a matar a tu hijo porque yo he provisto. Y entonces Abraham ve a un lado y ve un cordero trabado en un zarzal. Usted puede ir ahí a Génesis y verlo, ¿verdad? Abraham ve un cordero trabado en ese zarzal. Y es interesante, está trabado en un espino. Y ese cordero nos enseña algo maravilloso. ¿Sabe qué nos enseña? El sacrificio de Cristo. Y por algo a Jesús le pusieron una corona de espinas en la cabeza, ¿verdad? Porque Él es el sustituto. O sea, no murió Isaac, sino que ahora ese cordero es subido a ese altar sustituyendo el sacrificio de Isaac. Y eso es exactamente el inicio de una verdad maravillosa. Mire desde dónde. Bueno, desde antes el Señor nos revela el sacrificio cuando Adán y Eva pecan y entonces dice que Dios los viste de pieles de animal. Ahora, esa piel de animal, ¿de dónde salió? Pues obviamente de un animal, ¿verdad? Así que hubo un sacrificio para poder vestir a Adán, para poder cubrir su desnudez tuvo que haber un sacrificio. Y ahí esta es la semilla de los sacrificios en la Biblia. Por eso es que cuando usted ve y vamos a Éxodo y entonces Dios da las leyes del tabernáculo, vemos que debe haber un sacrificio continuo allí de animales que cubrían el pecado del pueblo durante toda la época de la ley. Vino Cristo, murió en la cruz y cumplió con la simbología de Isaac siendo sacrificado. Y entonces mire lo que pasó. Abraham ve para atrás, ve al cordero. Entonces levanta un altar y a ese altar Abraham le pone Jehová Jireh, que es Jehová se proveerá. Ahora escuche bien, esta es la primera mención de Jehová Jireh en la Biblia. A través de toda la Biblia, en algunos lugares se vuelve a mencionar Jehová Jireh, pero cada vez que usted vea a Jehová Jireh en la Biblia, regrese a Génesis, estudie el inicio para poder comprender el desarrollo de ese tema. Y entonces, ¿de qué nos habla Jehová Jireh? Escúcheme bien, porque como la iglesia no entiende estas cosas, entonces hemos reducido a Jehová Jireh para que me provea dinero, para que me pague las deudas.
que yo me metí por irresponsable muchas veces. ¿Mm? Y Jehová te proveerá, que está diciéndole, ok, Jehová te dará un trabajo, Jehová te proveerá un carro, Jehová te proveerá la casa que tú quieres. Y Jehová Jireh, su semilla, su potencial es mucho más que proveernos cosas, mis amados. Jehová Jireh no habla de proveerte una casa, Jehová Jireh habla de proveer un cordero. Jehová Jireh habla de nuestra salvación. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, él proveyó, se proveyó a sí mismo para que hoy tú y yo seamos salvos. Jehová Jireh habla de la provisión del Padre, de ese Cordero perfecto que murió en la cruz para que tú y yo no fuésemos condenados. Así que tú no conoces a Jehová Jireh cuando te da tu carro nuevo, cuando te paga la deuda, cuando te da un trabajo, cuando te provee un esposo. No, tú conoces a Jehová Jireh cuando tus ojos son abiertos y tú confiesas que Él vino a morir por ti en una cruz y que resucitó al tercer día por tus pecados, mis amados. Ahí tú conoces a Jehová Jireh. Pero ¿dónde aprendemos eso? Yendo al inicio, regresando a Génesis. Por eso es que es importantísima Génesis, mis amados. Muchos, ay, es que Génesis está en el Antiguo Testamento y ya no estudian Génesis. Es una tontera no estudiar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la base donde se fundamenta el Nuevo Testamento. No existiera el Nuevo sin un Antiguo. Jesús, dice la Biblia, nació bajo la ley y todas sus enseñanzas, escúcheme bien, todas, el 100% de las enseñanzas de Jesús las basó en la ley, en los salmos y en los profetas. O sea, es una tontería. No escuches a un pastor que denigra, que menosprecia el Antiguo Testamento. Porque es la base, es la esencia, es la sustancia del Nuevo Testamento. Escúchame bien, mi amado hermano. No se puede o no se podría entender la gracia si no entendemos primero la ley. No se puede construir, bueno, sí se puede, pero se va a caer, un edificio sin fundamento. De Génesis a Malaquías es el fundamento en donde se empezó a construir de Mateo a Apocalipsis, o se empezó a edificar de Mateo a Apocalipsis. Así que es importante que nosotros conozcamos el Antiguo Testamento. No es ley, no es ser un fariseo, no es el legalismo. Una cosa es la ley de Dios y otra cosa es el legalismo. No es lo mismo, mis amados. No es lo mismo estudiar la ley de Dios y vivirla que ser un legalista. No es lo mismo. Y la ley de Dios, dice la Biblia, es eterna. Desde Génesis hasta Apocalipsis es la misma ley de Dios. La forma de cumplirla es la que cambió. Ahora, esta ley de la primer mención es importantísima porque entonces, repito, allí encontramos la semilla. Ahí regresó Jesús con el tema del divorcio, dijo en el principio no fue así. El maestro de los maestros regresó a Génesis, a la primer pareja que existió, Adán y Eva. Y es importante localizar, escucha bien, es importante localizar con precisión la primer mención de un tema o de un tópico. Porque la primera vez, lo repito, que nuestro creador habla acerca de un asunto, ahí eso contiene una semilla de todas las otras raíces, ramas y fruto de ese asunto. Todos los versículos subsiguientes definen más claramente lo que está en esa semilla. O sea, en Génesis está la semilla y de Éxodo en adelante está la explicación. ¿Está conmigo?
Por tanto, la primera mención de algo es una guía para descubrir la verdad completa en la medida que se desenvuelve progresivamente a través de la Biblia. Es el primer eslabón de una larga cadena de revelación. Es un primer escalón, eslabón, es el primer eslabón de una larga cadena de revelación. Así que en Génesis encontramos esta semilla que vamos a ir descubriendo en el transcurso de nuestro estudio. ¿Estamos hasta aquí, mis amados? ¿Está entendiendo este mensaje? Así que vamos a ir a la Biblia. Déjenme ver si puedo ahorita, no sé cómo hacerlo porque no sé para yo poder, lo debí haber probado antes, pero no quiero. Uy, 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 espérenme. Ahí después les paso lista, mejor. Acuérdense que ya soy cincuentón y ya la tecnología me rebasó, así que mejor lo dejo por lo amable y después le subo todo esto que le voy a decir. Si usted lo puede apuntar, lo voy a decir despacio, pero no tan despacio como porque nos tardaríamos mucho. Pero Génesis es un libro de principios y le voy a enumerar algunos de los principios importantes que aparecen en Génesis y que se desarrollan a través de toda la Biblia. ¿Ok? Apunte ahí rapidito, si usted es secretaria, no le va a costar ahí con el speed writing o con el otro, ¿cómo se llamaba? Dele rapidito. Y si no, yo se lo subo más tardecito. Pero mire pues, ¿cuáles son estos principios? Génesis, el libro de los inicios, de los principios. Número uno, el principio del cielo y la tierra aparece en Génesis. Este tema del cielo y la tierra no se lo inventó un científico, bien está escrito en la Biblia, en el Génesis, en el libro de los inicios. Shorthand, tenés toda la razón, Evelyn. Shorthand, cabal. Ajá, y speedwriting era el otro, si no estoy mal, ¿verdad? Así que usted dele ahí, acuérdese sus colochos esos que hacía, que nunca entendí, pero apunte ahí. Génesis, en Génesis aparece el principio del cielo y la tierra. ¿Por qué sabemos que hay un cielo? Más allá de lo que veamos, o sea, el cielo es esa bóveda celeste que nosotros vemos, pero cuando nosotros hablamos de cielo, es más allá de la bóveda celeste que usted ve. Cuando nosotros nos referimos al cielo, nos estamos refiriendo al lugar donde Dios mora o al ambiente donde Dios mora. Y ese principio, esa semilla, aparece en el Génesis, así como la semilla de la tierra, desde Génesis capítulo 1, versículo 2. En el principio creó Dios, 1, perdón, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a desglosar ese versículo en unos minutos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y etcétera, etcétera. Ahí aparece el principio del cielo y la tierra. Número 2, en el Génesis aparece el principio de toda vida animada e inanimada. Animales, vegetación, etcétera. Lo encontramos en el Génesis, desde los primeros versos del Génesis. Siguiente, encontramos el principio del hombre, de la mujer y el matrimonio. Esto está en el Génesis y es un tema tan actual. El principio del hombre, la mujer y el matrimonio. Es uno de los pilares, escúcheme bien, es uno de los pilares del propósito de Dios. Dice la Biblia, Dios es un Dios que habita, nos hace habitar en familia. Le voy a dejar, no me quiero adelantar, pero ahorita en un ratito, si me da tiempo, ¿verdad? Sí, todavía. Vamos a desglosar los primeros versos y se va a dar cuenta de algo maravilloso. Pero en el Génesis aparece el principio del hombre, de la mujer y del matrimonio. Y es lo que Satanás está atacando hoy. Está atacando el principio del hombre y de la mujer y del matrimonio. Él no hizo, él no dijo Adán con Adán, ni Eva con Eva, dijo Adán
y Eva. Adán y Eva, ustedes van a multiplicarse. Ustedes van a dar fruto. Se necesita un Adán y una Eva. No es un Adán con otro Adán, ni una Eva con otra Eva. ¿Se puede hacer? O sea, ¿se puede tener una relación dos Evas? Pues basta verlo hoy, ¿verdad? Claro que se puede. Ahora, que sea acepto a Dios, esos son otros 20 pesos. El corazón de Dios es hombre y mujer. Y ellos dos van a unirse en matrimonio. Porque es la única manera, escúcheme bien, porque el matrimonio es el único vínculo, el único camino, la única puerta para que nosotros podamos presentar un fruto que le agrade a Dios. Estoy hablando de los hijos. Si alguno de los que me está oyendo allá, aquí, o sea, tuvo hijos sin haberse casado, pues la Biblia también nos dice cómo hacer para que ese fruto sea agradable a Dios, y la única manera es arrepentirse del pecado, apartarse del pecado y rectificar. ¿Ok? Entonces, pero como el tema no es el matrimonio, sino las semillas que encontramos en el Génesis, la semilla del el principio del hombre, de la mujer y del matrimonio es importante. Siguiente, encontramos el principio del pecado en el hombre. ¿Por qué sabemos que el hombre es pecador? Ay, porque lo dice Pablo en sus epístolas, sí, pero es que Pablo no lo hubiera sabido si no regresa al inicio, si no regresa a la esencia, si no regresa a la ley, no hubiera podido él saber acerca del pecado. Cuando él escribe acerca del pecado en Romanos, por ejemplo, capítulo 7, él tenía claro este principio de Génesis. ¿De dónde salió? ¿Por qué somos pecadores, mis amados? Está en Génesis. Bendiciones, Nico. Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. El principio del pecado está en Génesis. Cuando nosotros hablamos de pecado, cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de la esencia contaminada que nosotros tenemos con Satanás, o parte de él, ¿dónde se encuentra eso? ¿Sabe dónde? En Génesis. Si no existiera Génesis, el resto de la Biblia no tendría sentido, mis amados. Siguiente, en Génesis encontramos el principio de la redención por el derramamiento de sangre y la promesa de un futuro redentor. Eso está en Génesis. En Génesis aprendemos que solo a través del sacrificio donde hay derramamiento de sangre, hay redención. En Génesis, ahí encontramos la promesa de un redentor. En Génesis. En Génesis encontramos también el principio de los linajes, escuchen bien, del bien y el mal. Ahí encontramos a Caín y a Abel. Encontramos después a Set. Encontramos a Esaú y a Jacob. Encontramos a Ismael y a Isaac, el bien y el mal. ¿Dónde encontramos esa semilla? En Génesis. En Génesis encontramos el nuevo principio del hombre. Luego que la tierra fuera destruida por un diluvio, lo encontramos en Génesis. En Génesis encontramos el principio de las razas, de las nacionalidades y los lenguajes. ¿De dónde salieron tantas lenguas? ¿De dónde salieron tantas nacionalidades? Lo vemos y lo encontramos en Génesis, allá en Babel. Ahí hay una explicación. En Génesis encontramos el principio, esto es buenísimo, el principio de una nación santa y especial con Abraham. Y esta nación tipifica a la iglesia. ¿De dónde sacó Jesús el principio de una iglesia?
¿De dónde construyó o edificó Pablo el tema de la edificación de la iglesia? ¿Sabe de dónde? De Génesis. ¿Está conmigo? ¿Le está interesando el tema? A ver, póngame ahí, por favor. Necesito ahí que usted me cuente si no estoy hablando de más. En Génesis encontramos el principio de las 12 tribus de Israel con los 12 hijos de Jacob. De ahí salieron los judíos que conocemos hoy, que fueron de la tribu de Judá, ¿sabe? Y entendemos por qué a los judíos se les dice judíos, porque vemos que todas las demás tribus fueron esparcidas y desaparecieron. Pues desaparecieron, ahí siguen, pero la que prevaleció fue Judá, Israel, el reino del norte. Usted conoce la historia, se dividió su reino del norte, el norte era Israel con su capital Samaria y el reino del sur era Judá. Y Judá fue la que continuó, por eso es que hoy son judíos. ¿Está conmigo? Así que la importancia de seguir el plan original es importantísima, es relevante para nosotros, mis amados. Dios creó al hombre para tener comunión con él. Eso lo encontramos en Génesis. Dios vino a buscar a Adán en el fresco del día, dice la Biblia. Y este era su plan original, tener una relación con Adán. Y aunque el hombre falló, este sigue siendo el propósito final de Dios para nosotros. Regresarnos a esa esencia. La iglesia de los primeros siglos cayó en gran oscuridad, ¿sabe? Por una razón. Dejaron a un lado el plan original establecido por Dios, establecido por Cristo, por los apóstoles. Seguimos, la iglesia siguió y se desvió tras las filosofías mundanas y empezamos a añadir tradiciones y dogmas que contradicen la esencia de las enseñanzas de Cristo y las escrituras. Por eso es que yo siempre digo, tenemos que hacer un alto todos los días y hacerte esta pregunta: ¿qué creo? ¿Y por qué lo creo? Hazte esa pregunta constantemente, mi mamá. ¿Qué es lo que creo? ¿Y por qué lo creo? Porque a veces creemos cosas, pero no conocemos el por qué las creemos. Las creemos porque eso creía mi mamá, mi abuelito y Serafín, ¿verdad? Porque eso fue lo que me enseñaron, porque eso fue lo que se predicaba cuando yo era pequeño y yo sigo con esa tradición. Y créame, conozco hombres de Dios que son incapaces de hacerse la pregunta ¿por qué creo lo que creo? Son robots que creen lo que creen porque así se los enseñaron. Y nunca han tenido la intención en su corazón de ir a escudriñar si lo que le enseñó el apóstol es verdad. Hay gente que cita más al apóstol que a las escrituras, mi amado. Como mi apóstol dice, como el apóstol decía, el apóstol se murió hace 35 años. Yo estaba teniendo una plática con un pastor hace algún tiempo, ¿verdad? Y estábamos hablando acerca de escatología. Y entonces yo le decía, pero mira, las escrituras dicen en Tesalonicenses tal y tal cosa. Y él me contestaba, sí, pero es que el apóstol decía. Y yo le decía, sí, pero es que mira, en Mateo capítulo 24, en Apocalipsis capítulo 12, y él me contestaba, sí, pero es que el apóstol decía, hasta que yo le dije, bueno, espérate. Yo te estoy citando la Biblia, vos me estás citando al apóstol. Si vamos a hablar Biblia, hablemos de Biblia. Así, es que yo no me acuerdo los versículos. Miren, ¿se acuerdan más de lo que les dijo el hombre
que lo que dice la Biblia. Y por eso es que estamos donde estamos, mis amados. Por eso es que estamos donde estamos. Por eso es que hay un montón de gente, perdóname lo que voy a decir ahorita. No estoy enojado y no estoy regañando ni nada, solo lo voy a decir porque es una catarsis también. Escúcheme bien. Si cabal, Evelyn, es un verso que voy a citar más adelante, la ley del testimonio. Quien no actúa en base a eso es porque no le ha amanecido, dice la Biblia. Pero mire, hemos llegado a puntos tan fuera, lejanos de la palabra. Hoy veo un montón de gente diciéndole papi al apóstol, mami a la esposa del apóstol, padre, madre, y ellos, wow, mis hijos espirituales. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y no me vengan a sacar versículos de contexto de las epístolas de Pablo. Con todo respeto para ustedes, mis amados, para los que se consideran, para los que me consideran como su pastor acá en la tierra, ninguno de ustedes es mi hijo. Yo no tengo hijos espirituales, no los estoy menospreciando, al contrario, los estoy honrando. Ustedes no son mis hijos espirituales porque yo no los engendré, los engendró el Espíritu Santo, mis amados. Tú eres hija, tú eres hijo de Dios. Y esta es una honra más grande a ser hijo mío. Yo tengo 3 hijos en esta tierra naturales, Pamela, Adrián y Juan José. ¿Por qué? Porque yo los engendré. Pero aún así, primero ellos son hijos de Dios. Eso es mi anhelo, que sean hijos de Dios. Pero ok, yo les llamo hijos porque yo soy su papá y yo los engendré. Pero yo no engendré a nadie más, mi amado, perdónenme. Por muy superapóstol querubín que sea el cuate, él no tiene el poder de engendrar. Es el Espíritu Santo el que engendra. Tú eres hija de Dios porque el Espíritu Santo te engendró. Y levanta tus manos y dale gloria a Él, que no fue un hombre el que te engendró, porque, o sea, sí fue un hombre que te engendró, estoy hablando del Espíritu, ¿verdad? Espiritualmente. Pero el hombre que te engendró naturalmente te transmitió el pecado. Y nosotros somos pecadores porque hubo un hombre involucrado, mis amados. Porque por eso a María la engendró un ángel, para que no hubiera un hombre involucrado, porque si un hombre se involucra, transmite pecado, transmite maldición, transmite iniquidad. ¿Y cómo es eso que hoy nos llenamos la boca a los ministros llamándole hijos a la congregación, mis amados? Eso es un abuso espiritual, es una deshonra para Dios, porque Él es el único padre y Él mismo dijo, no llames padre a ninguno en la tierra, y se está refiriendo exactamente a eso. No está diciendo que si yo no le puedo decir papi a mi papá natural, pero uno llama padre al que lo engendró, y a ti naturalmente te engendró tu papá natural. Dile padre. Y espiritualmente te engendró el Espíritu Santo, te engendró Dios. Y Él es el otro al que se le puede decir padre. Nadie más, mis amados, a nadie más. Podemos fungir, podemos tener funciones paternales. Pablo tenía funciones paternales. Pablo le llama a los corintios, dice, como a hijos os hablo, pero para nada le está diciendo ustedes son mis hijos, le está diciendo yo te hablo como un hijo. Es como que tú me digas, el pastor me puede aconsejar a mi patojo, ¿verdad? Entonces yo voy a agarrar a su hijo y te digo, mira, te voy a hablar como que fueras mi hijo. Eso es lo que Pablo está diciendo, pero no le está diciendo tú sos mi hijo. ¿Me entiende? O sea, eso de que hay congregaciones en donde papi, ¿sabe por qué es, mi amado? Porque necesitan manipular a la gente para que no se les vaya. ¿Y sabe dónde encontramos eso? En Génesis. En Génesis. Así que si usted está en un lugar en donde al pastor se le tiene que decir papi, piénselo, porque lo están degradando a ser hijo de un hombre. Y usted es hijo de Dios. Él, mire, ni el pastor, ni el profeta, ni el maestro, ni el apóstol querubín murieron por usted. Ni a Jesús
Jesús le llamaban papá. Es más, Jesús dijo, yo a quien vine a dar a conocer es a mi Padre. Si fuera bíblico llamar padre al pastor, a Jesús le hubieran dicho padre, pero Jesús no se hubiera dejado, porque él sabía a qué había venido y él sí tenía su identidad bien puesta en su Padre. Falta de identidad, que la gente te quiere, que la gente te diga papá, y es falta de identidad que la gente le diga papá al pastor. Los dos tienen un problema serio de identidad, tanto el que quiere que le digan como el que dice. Jesús no tenía ese problema. Y a Jesús le decían maestro, le decían rabí, lo que sea, menos padre. ¿Sabe dónde se encuentra esa semilla? En Génesis. ¿Está conmigo? ¿Sabía usted esto? Para que no diga, para que no le cuenten, le voy a dar un bosquejo rápido de Génesis, también lo voy a subir. Capítulo 1 y capítulo 2, la creación. Capítulo 3, del verso 1 al 14, la caída. Capítulo 3, del 15 a 24, el plan de redención. Capítulo 4 y capítulo 5, los linajes del bien y el mal. Capítulos 6 al 9, el diluvio. Capítulos 10 y 11, la dispersión de las naciones. Capítulo 12 al 25, la vida de Abraham. Capítulo 17 al 35, la vida de Isaac. Capítulos del 25 al 50, la vida de Jacob. Y capítulo del 37 al 50, la vida de José. Este es un pequeño bosquejo de Génesis. Ahora, vamos a la Biblia. Y vaya usted a Génesis capítulo 1 y versículo 1. Me quedan unos minutos. Y leamos qué dice ahí. Dice así Génesis capítulo 1, versículo 1. Mire. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo sería así. Bereshit, bara, Elohim. En el principio creó Dios. Las primeras tres palabras en la Biblia nos revelan el propósito eterno de Dios para nosotros. Tres palabras. Y podríamos pasar predicando estas tres palabras por el resto de la eternidad. De las primeras tres palabras. Principio creó Dios. Bereshit, bara, Elohim. Bereshit significa principio u orígenes. Bara es una palabra muy interesante. Significa, escuche bien, selección, tiene que ver con selección, seleccionar. Alimento como un proceso formativo. Bara tiene que ver con producir, crear, crear y criar. Y vará es un verbo, escuche porque esto es muy importante. Vará es un verbo únicamente se usa cuando Dios crea. Hay otra palabra que se usa cuando nosotros hacemos algo, pero nosotros no creamos nada, porque Dios es el único que tiene la capacidad de crear. De la nada, Dios hizo todo. Nosotros necesitamos un, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Necesitamos algo para poder crear.
Necesitamos alguna materia, se me fue la palabra, si alguien me la dice, por favor, porque ahorita si me pongo a pensar, se me va. Nosotros necesitamos para poder hacer materia prima. Nosotros necesitamos materia prima para poder hacer algo. Para poder crear un mueble necesitamos un árbol o madera, por lo menos. Nosotros no tenemos la capacidad de crear algo de la nada, solo Dios. Dios nos dio la materia prima para que nosotros podamos crear algo de allí. Nosotros desarrollamos lo que Dios creó. ¿Sí? De un árbol nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos hacer casas, podemos hacer un montón de cosas con la madera. Todo lo que existe y todo lo que usted ve salió de Dios cuando no había nada. En el principio, vará, creó Dios. De la nada, Dios lo hizo todo. Eso lo encontramos en Génesis. Mire qué maravilla. El sacrificio de Cristo, esto lo he dicho últimamente, es algo maravilloso el plan de redención. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios pagó un precio por nosotros, nos redimió, porque fuimos vendidos al pecado. Y Satanás tenía los derechos legales de nuestra alma. Y como Dios es un Dios que actúa en legalidad, que Dios pudo haber dicho, me lo devolves y ya, ¿verdad? No me preguntes y ahorita te desaparezco y ¡pum! Desintegra al diablo y regresamos, pero no era legal. Y Dios no va sobre su palabra. Así que hubo que pagar un precio. Y el precio que pagó Pablo dice, nosotros somos carísimos. Esa es la palabra que usa Pablo para definir el precio que Dios pagó por nosotros. Somos carísimos porque valemos la sangre de Cristo. Mire, el Padre pudo haber venido y pudo haberle ofrecido a la serpiente un millón de universos con sus ángeles, sus arcángeles, sus querubines y sus serafines. Pudo haberle ofrecido todo lo creado por nosotros, pero no ofreció algo que él podía crear, porque en el siguiente segundo Dios puede tener otros millones de universos y de ángeles y de arcángeles y de querubines. Entonces, ¿qué sacrificio hubiera habido que Dios ofrende un millón de universos si en el siguiente segundo él podría con solo pensarlo crear otro millón de universos? No sé si me estoy explicando. Él ofreció por ti, Evelyn, María Eugenia, Patti, Gloria. Él ofreció por ti lo único que no se podía sustituir, el Hijo, el unigénito, el único. Tú no vales un millón de universos, tú vales la sangre del Cordero. Él se dio a sí mismo. Ay, pero él pudo haber engendrado otro hijo después, sí, pero ya no hubiera sido el unigénito, ya no hubiera sido el que es desde el principio. Ya no hubiera sido el verbo, el que era con Dios desde el principio, el que era Dios, y por él fueron creadas todas las cosas. Así que Dios no ofrendó, mire, Dios no ofrendó de lo que él podía restituir. Él ofrendó lo único, que era insustituible, el mismo. Estudia el sacrificio de Cristo bajo esta perspectiva. Te vas a asombrar de lo maravilloso que es Dios, mis amados. Por eso es que es injusto que nosotros vengamos a reclamarle a Dios porque no nos da lo que nosotros le estemos pidiendo cuando se dio a sí mismo. ¿Y sabe dónde lo encontramos? En Génesis. En Génesis. Así que Él creó
Y Elohim, escuche, él significa Dios. Y him significa, es un adjetivo de pluralidad masculina. ¿Sí? Él es Dios y him es un plural masculino. Elohim habla de Dios, de su esencia como un Dios trino. Dios se involucró a plenitud en la creación. Escuchen, el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz, no es exclusivo de Cristo. Nosotros recordamos el sacrificio de Cristo, pero nadie recuerda o pocos recuerdan el sacrificio del Padre. Porque no solo Cristo se sacrificó, también el Padre. El Padre, mire, Cristo se sacrificó a sí mismo, el Padre sacrificó al Hijo. No sé si usted se había puesto a pensar en eso, pero no solo Jesús, no solo Cristo sufrió, el Padre también. Y a veces sufre más el Padre que el Hijo. Cuando tu hijo está sufriendo, ¿hay alguien acá que le haya orado a Dios cuando tu hijo estaba con algún problema, alguna aflicción, alguna enfermedad, lo que sea? ¿No has llegado tú con Dios alguna vez a decirle, Señor, páseme su sufrimiento, yo lloro en lugar de él, yo sufro, que me duela a mí, pero que le deje de doler a él? ¿Cuántos hemos llegado con Dios a eso? Porque es el amor de un padre. Así que Cristo se sacrificó en la cruz, pero el Padre sacrificó al Hijo en la cruz. ¿Dónde lo vemos? Génesis. Ahora mire, qué hermoso esto. La primer letra, con esto termino hoy, porque son las 1:30, pero lo dejo con esto, lo dejo picado para la próxima. Mire pues, la primer letra, porque estamos hablando de las primeras 3 palabras, y el miércoles entrante vamos a meternos un poquito ahí, pero la primer letra, en la primer letra de la Biblia se encuentra la semilla del propósito de Dios para ti. ¿Lo quieres conocer? Conéctate el próximo miércoles. Con eso los voy a dejar toda la semana con esto. En la primer letra de la Biblia se encuentra el propósito eterno de Dios para tu vida. Te espero el próximo miércoles a las 7:30 en punto de la noche. Y vamos a pura novela mexicana, cabal. Ajá. Sí, no se los voy a decir, fíjense. El próximo miércoles, no te lo pierdas, porque vamos a pura Griselda, va mucha. Mire, vamos a comenzar con esto. En la primera letra de la Biblia se encuentra la semilla del propósito eterno de Dios para ti. Amén, así es, Sofi, vamos con todo. Padre bendito, gracias te damos por esta hermosa noche. Gracias, Señor, por los que estamos conectados. Gracias por los que se van a ver esto más adelante. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Que tu palabra se vivifique en nosotros. Oh Dios maravilloso, sigue creando en nuestro corazón tu esencia, papá. Te honramos y te bendecimos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Mis amados, sean benditos. Mañana a 6 de la tarde tenemos intercesión a través del Zoom. Y el domingo tenemos nuestro culto a las 10:30 de la mañana. No te lo pierdas, estamos en el Hotel Clarion, en el segundo nivel, Salón Clarion. Ahí estamos, ahí es un salón
muy hermoso, tenemos aire acondicionado y tenemos unas butacas muy cómodas, está alfombradito, está chilero la cosa, ¿verdad? Así que, por favor, llega el domingo, te invito a que llegues, Sofi, llegate el domingo, ¿verdad? Llegues el domingo, vamos a pasarla bien, el Señor nos ha estado visitando, vamos a tener una palabra de Dios para ustedes este domingo, 10:30, lleven invitados, jalate a la vecina, jálense al primo, siempre y cuando no estén ellos congregándose, porque no se trata de pescar en pecera, ¿verdad? Siempre hay alguien que nosotros conocemos que necesita de Dios. Yo te invito para que lo invites y para que el domingo pueda llegar a edificarse a nuestra casa espiritual. Así que los espero, por favor. No se lo pierdan, hay parqueo, si a alguien se le complica pagar el parqueo porque es un poquito caro el parqueo allí, solo me habla y con muchísimo gusto la iglesia les patrocina su parqueo. Así que sean bendecidos, los amo muchísimo, estoy muy agradecido con Dios por sus vidas y que esta semana pueda ser una semana o mitad de semana maravillosa para ustedes. Amén. Que Dios los bendiga y no se olvide que el próximo miércoles usted va a saber qué significa la primera letra de la Biblia para usted. Chao. Dios te bendiga, Beatriz, Betty, Dios la bendiga, Lili, Evelyn, te mando un abrazote, Sofi, María Eugenia, Gloria, ¿quién más está por acá? Los que escribieron puedo ver nada más, que son los mismos, Patti, son María Eugenia, Evelyn, Gloria, Astrid, Dios te bendiga, Charles, también Dios te guarde, mi querido Nico, también bendiciones, Dios los guarde, los bendiga, y estamos entonces para ir a dormir. Chao.